Hola, Dios le bendiga. ¿Cómo están, hermanos en Cristo? Aquí les estamos trayendo la palabra de Dios, la palabra que permanece para la hora que pasa. El mundo cambia, siempre está cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¡Qué precioso! Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos y soy el pastor de la iglesia en el barrio de La Boca. Jesús la Esperanza, nuestra iglesia, que está situada aquí en el barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Desde aquí, de nuestros estudios, estamos transmitiendo para todos los hermanos en Cristo, pastores, amigos, conocidos, familiares, que nos ven, iglesias que nos siguen y que nos ven. Por favor, si ustedes han entrado en este último tiempo, no se olvide de ahí en YouTube, tocar la campanita para que se agrupe también su nombre y nosotros también veamos que está creciendo la audiencia, cómo es lo que está pasando. Porque veo que hay muchos que me dicen, pastor, estamos viéndolo de tal provincia, de tal lugar, pero nunca han tocado la campanita. Tienen que tocar la campanita y automáticamente aparece después el número de las personas que nos ven. Un abrazo grande para todos y les deseamos lo mejor de Dios para sus vidas. En estos días estamos hablando de los beneficios que tenemos por congregarnos, por pertenecer a una iglesia, por estar en un cuerpo, como dice la Biblia, porque la iglesia llega a ser el cuerpo de Cristo. Entre todos nosotros que somos miembros, formamos el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para ayudar a esta humanidad que se pierde, que está tan lastimada, golpeada por este espíritu que reina en este mundo y que pareciera que las cosas van de mal en peor. Pero la iglesia, la congregación de los santos de Jesucristo, los que nos congregamos, la iglesia pasa a ser un oasis en medio de un desierto de Dios, donde nadie piensa ni habla en Dios. Aquí estamos nosotros para hacerlo, de parte de Dios. En estos días estamos hablando de los dones que el Espíritu Santo ha derramado y reparte en la iglesia y sobre los miembros de la iglesia. Hemos visto los dones de poder, ya que es el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, y también hemos visto el don de sabiduría, que este pertenece al don de revelación. El primer don de revelación que vimos es el don de sabiduría. Hoy vamos a ver, Dios mediante, un poquito del don de discernimiento de espíritus y el miércoles que viene, si así Dios lo permite, veremos el tercer don de revelación que tiene que ver con palabra de ciencia. Muy bien, este don que veremos hoy, el don de discernimiento de espíritu. También este don lo da el Espíritu Santo a la iglesia y este don es para que la iglesia pueda entender lo que está ocurriendo en ciertos momentos, porque esto no es permanente, es cuando Dios cree necesario que la iglesia entienda lo que está ocurriendo en el área donde Dios nos ha puesto, lo que está ocurriendo en forma espiritual. Este don es para discernir lo que realmente está pasando en el área donde estamos, lo que está pasando en el reino espiritual. La palabra discernimiento en el diccionario dice así: distinguir algo de otra cosa enseñando la diferencia que hay entre ellas. Este es el diccionario de habla española. El diccionario bíblico dice
Discernimiento es la capacidad espiritual para realizar un juicio moral o espiritual entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira o entre la verdad y lo falso. Una persona que no es espiritual, una persona que nunca ha recibido a Cristo en su vida, una persona que no conoce a Jesús ni conoce la palabra de Dios, una persona que no es espiritual, que solamente tiene capacidad mental y experiencia física, carnal, pero no espiritual. Cuando hablamos de experiencia espiritual estamos refiriéndonos a Dios y a su reino. Entonces la Biblia llama a estas personas naturales, no espirituales. En las antiguas versiones de Reina Valera dice el hombre animal. Ahora lo apaciguaron un poquito y han traducido el hombre normal, el hombre natural. Una persona que no es espiritual nunca podrá discernir, y escúchelo bien, la presencia del bien, supóngase, la presencia de ángeles y o demonios que pudiera haber en el ambiente donde estamos, ni entender tampoco el mensaje bíblico, porque el discernimiento tiene que ver con el conocimiento espiritual de las verdades de Dios y del reino de Dios. La persona espiritual común, digamos un discípulo común, puede darse cuenta cuando en una reunión o en una casa o simplemente en la calle hay presencia demoníaca o hay presencia de Dios, hay paz. Yo creo que usted lo ha experimentado a esto. Cuando usted llega a una casa, no sabe lo que pasa, usted llega de afuera, golpea, entra, pareciera que está todo normal. Pero hay algo en el ambiente que usted percibe en el espíritu, algo que no está bien en esa casa. Y nos sentimos como incómodos, aunque siempre nos hemos sentido cómodos cuando estamos en esa casa, pero justamente en este momento no nos sentimos así. Parecen muy cordiales las personas, parece todo normal, pero hay algo que no podemos entender y esto es espiritual. Luego, al correr de los días nos enteramos que en esa familia había habido discusiones, peleas entre los familiares, pero cuando nosotros llegamos lo percibimos. Lo que pasa es que en ese momento no lo sabíamos, excepto si la persona espiritual que viene a esa casa viene con el don de discernimiento, enseguida se daría cuenta de lo que está pasando y por qué. Otras veces esto lo experimentamos en una reunión, ya sea en una célula, en una casa, en una reunión cristiana o en un templo. ¿Cuántas veces usted está alabando al Señor en una reunión, cantando, aplauden los hermanos, pero usted no sabe lo que pasa? Algo pasa en el aire. Algo está pasando que es como que en medio del gozo, de la alegría, de la euforia, parece como que pasara algo negro allí de pronto, algo como que nos pone inquietos y que nos quiere quitar la paz y no sabemos por qué. Allí es donde tenemos que pedir a Dios el don de discernimiento. Es probable que alguna persona que está allí o ha discutido o ha peleado con otra que también está allí, no se han pedido perdón, o alguien que vino y se sentó y está en contra de la forma de predicar del pastor o lo que dice el pastor, y está ahí, y en medio de la bendición de Dios, ese le está abriendo la puerta a los demonios para perturbar la paz y el amor de Dios. Pero en cuanto el Señor trae el don de discernimiento, la persona que tiene este don hasta podría ir directamente a la persona que está afectando el lugar. Esto lo hace Dios.
Y lo hace cuando encuentra personas espirituales y dispuestas a saber qué es lo que tiene que hacer, porque Dios no solamente destapa la olla, sino que le indica. Esto lo hemos experimentado normalmente los creyentes cuando salimos a la calle, en un barrio donde siempre tomamos el colectivo, que siempre está todo muy tranquilo. De pronto hay un día que vamos y hay nervios en la calle, gritos de personas, bocinazos. Usted percibe que algo está mal allí. La Biblia habla de demonios que vienen directamente del infierno con ministerios de iniquidad específicos para zonas. Nosotros no vemos a nivel natural lo que pasa en lo espiritual, pero el don de discernimiento nos da esta posibilidad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice lo del hombre natural. Mire, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, el que no es espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir. Ahí está la palabra. Discernir. El don es discernimiento de espíritu. Se han de discernir espiritualmente. Es decir, se han de entender, se han de percibir, se han de localizar. Y les puedo asegurar que en algunos casos, depende de la revelación que Dios dé, algunos pueden ver en el reino espiritual, otros pueden oír en el reino espiritual, otros pueden tocar en el reino espiritual, unos pueden oler en el reino espiritual. Depende de la manera en que el don del discernimiento del espíritu le sea dada a una persona. Entre el discípulo común de una iglesia, discípulo que sigue al Señor o discípula, digamos un creyente común de una iglesia y uno que tiene el discernimiento, la diferencia es que los dos perciben que algo está pasando, los dos, tanto el que tiene el don como el que no tiene el don, pero la diferencia está en que el que tiene el don lo puede ver, lo puede percibir, lo puede sentir, lo puede oler, lo puede palpar en algunos casos. En 1 Corintios capítulo 12 está este don del cual estamos hablando. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice, Pablo aquí, refiriéndose a los dones, dice, y a otra persona, le da la capacidad de hacer milagros, esto ya lo vimos, a otros profecía, esto todavía no lo vimos, y a otros discernimiento de espíritu. Este es el don que estamos viendo hoy. Hay personas que a través de la fe creen que Dios les puede dar este discernimiento, lo usan sin darse cuenta y aparece la bendición de Dios. Siempre debemos recordar que los dones son para la iglesia, para bendecir a los hermanos, para que las personas que no conocen a Dios vean que Dios existe a través de los dones y comiencen a creer. Nunca es para beneficio propio, para que yo me sienta dueño del don o que yo quiera cobrar cierto dinero porque tengo cierta capacidad, y esto no lo podrá lograr porque esto es don de Dios. Y cuando alguien quiere cobrar, lucrar con lo que es de Dios, Dios no lo va a bendecir. Muy bien, este don de Dios es muy importante para poder saber que detrás de las palabras o de las actitudes de alguna persona hay un espíritu, sea bueno o sea malo. Las reacciones en el seno de una familia, ¿vio? Las familias discuten, pelean, cada uno defiende su parte y su posición y sus pensamientos, pero el que tiene el discernimiento de espíritu ve al espíritu que está detrás armando todo este lío para que las personas se peleen.
discutan, se peguen, se lastimen tanto con las manos como con las palabras. Necesitamos el discernimiento de espíritu para saber contra quién tenemos que pelear. No contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, no. Tenemos que ponernos de acuerdo y luchar contra aquel que nos trae el deseo de guerra, el deseo de pelear, el deseo de hacer mal o de ponerse en una posición contra todo el mundo. Es decir, las reacciones en una familia, la actitud en algunos creyentes. Algunos creyentes tienen una actitud que parece muy buena porque ellos mismos creen que están haciendo el bien. ¿Se acuerda de Pedro cuando se paró delante de Jesús y le dijo, no te acontezca que vayas a Jerusalén, si te van a matar, que no te acontezca? Y Jesús lo miró y dijo, vete de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Piensas en la vida temporal. Pero Jesús había venido para morir en la cruz por todos nosotros. El deseo de Pedro parecía fantástico, parecía un buen pensamiento, pero Jesús, a través del discernimiento de espíritu, él pudo percibir que detrás de las palabras de Pedro había un espíritu, que lo estaba usando a Pedro y que no era de Dios. El malestar en un ambiente, ese malestar está oculto a los ojos de los hombres, pero no oculto a los ojos de Dios, y menos al de los hermanos de una iglesia que tienen el discernimiento de espíritu. Agresiones en un barrio contra la iglesia. Ha habido casos cuando un barrio entero se viene contra la iglesia, quieren hacer justicia de acuerdo a ellos, quieren sacarlos de ahí, le molesta a la iglesia, le molesta que prediquen, le molesta que canten. ¿De dónde le parece que viene todo esto? Al contrario, si los hombres se dieran cuenta que han sido creados por Dios y para Dios, estarían felices que se abriera una iglesia en su barrio para poder ir a escuchar la palabra de Dios. Pero esto se sabe a través del discernimiento. Este don de discernimiento lo podemos ver como ejemplo bíblico en la experiencia de Eliseo, el profeta Eliseo, contra los sirios. En el libro de Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, a ver, si usted está con su Biblia ahí detrás de cámara, puede buscarlo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Había venido un ejército a apoderarse del profeta Eliseo porque él estaba profetizando contra el rey y el rey lo mandó a buscar para matarlo. Entonces se levantó a la mañana el profeta, también el asistente, y cuando el asistente mira por la ventana dice, versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo al profeta, Señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró el profeta Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte, en la montaña de atrás de ellos, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, un ejército de Dios a la espalda de la casa de Eliseo, esperando que Eliseo diera una orden para ejecutarla. Lo que Eliseo dijera, eso se haría. Eliseo veía que Dios había mandado a sus ángeles, pero el siervo no. Eliseo tenía el discernimiento de espíritu para discernir y saber que ahí había una multitud del ejército de Dios para ayudarle, para defenderle. El siervo no. Así que el siervo de Dios pidió que le abriera los ojos
a su ayudante que Dios le abriera los ojos para que vea. Y Dios le concedió la petición y el siervo pudo ver lo que Eliseo sabía que estaba allí. Por supuesto, los que han leído el pasaje ya saben que Eliseo movió un dedo y dijo, quiero que sean heridos con ceguera, y todo el ejército que venía contra él quedó ciego. Así que él mismo los tomó de la mano y los llevó de la mano y lo puso en medio de los escuadrones de los hijos de Israel, y cuando estuvieron allí, dijo, quiero que vuelvan a ver. Es decir, Eliseo manejó a multitudes de personas con el poder del don de discernimiento. Qué maravilloso, hermanos. Este don no solamente está en la Biblia para que nosotros lo veamos y lo entendamos y lo disfrutemos de algo que pasó. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, en que el Espíritu Santo está obrando a través de la iglesia. Yo voy a contar algunas cosas personales y otras que no son tan personales, pero por ejemplo, una noche estando en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, había ido a visitar la iglesia donde pastorea un hermano en Cristo Nuestra, y por la noche yo tuve una experiencia espiritual muy fea, un ataque desde el mismo infierno. A la madrugada, mientras estábamos en el hotel con mi esposa, durmiendo, toda la habitación estaba cerrada, yo estoy durmiendo y me despierto casi ahogado, sintiendo dos manos que me están apretando la garganta. Esto no era cuenta porque yo sentía esas manos que me oprimían y que no me dejaban respirar, y a la vez no me podía mover. Quería mover mis manos y no las podía mover. Estaba como paralizado, pero mi alma, mi espíritu y mi mente estaba libre. Así que mentalmente yo clamaba la sangre de Jesús y esas manos se aflojaban. Y luego cuando me quería mover me volvían a oprimir. Y fue una lucha de algunos minutos mientras yo clamaba con la mente. Y era una lucha silenciosa. Pero de pronto oigo una voz que me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es tierra mía. Entonces me doy cuenta ahí contra quién estaba peleando. Y en el nombre de Jesús, nombro el nombre de Jesús, pego un salto y me siento en la cama, reprendiendo a la misma vez. Te reprendo, dije, en el nombre de Jesús. Y las cortinas de la habitación, que estaba cerrada, totalmente cerrada, hicieron oleadas, así como que alguien se movió allí, como si hubiera un viento, y vino la paz. Me toqué la garganta, me parecía mentira, hermanos. Pero a mí no me la pueden contar. Hay vida espiritual. Yo sentí las manos del demonio, sentí la voz, oí la voz del demonio. No lo pude ver, algunas personas han visto. Recuerdo un pastor que le pasó algo similar, de que él veía una persona enorme, gorda, que se le sentó en el estómago, no lo podía dejar respirar, y también le oprimía la garganta y su cara era roja, como la luna cuando está roja que le ilumina el sol, en las noches esas oscuras. Era una cosa horrible, y también puedo luchar en el nombre de Jesús y liberarse. Yo no sé, hermanos, si yo no hubiera estado en Cristo, por supuesto, si no hubiera estado en Cristo, el demonio no iba a venir a pelear conmigo, porque si no estaba con Cristo, estaba con él. Pero si no hubiera tomado la iniciativa y en el nombre de Jesús tomar la victoria y echarlo fuera, no sé si hubiera amanecido. Y esto lo digo por mi propia cuenta nomás. ¿Quién sabe cuántas personas amanecieron sin vida? Y algunos médicos dijeron, bueno, fue un paro cardíaco, un paro respiratorio. Yo sé que si no hubiera tenido la asistencia de Dios, la autoridad de Dios, yo no sé si hubiera amanecido esa noche. Pero en el nombre de Jesús fui libre, gracias al discernimiento de espíritu que me hizo entender el Señor que no era algo que estaba soñando ni una pesadilla. No.
Era alguien que vino directamente a querer matarme. Esta fue una experiencia personal. Este bicho decía que esa tierra donde yo estaba era de él. Y ustedes saben que ahí en Tandil hay unas fuerzas demoníacas terribles. Pero, por ejemplo, en una actitud de que este don de discernimiento opera tanto como para el bien, para mostrar lo que está haciendo el bien, y como opera para lo que está pasando para el mal. En la ciudad de La Plata, hace algunos años, había una pareja de un pastor con su esposa, hermosos siervos de Dios, y tenían dones del Espíritu maravillosos que se complementaban. Mire, la esposa, estaban los dos sentaditos, por ejemplo, en la plataforma, y ella veía, el Señor les mostraba, a través del discernimiento de espíritu, el carácter de los demonios. Ella le hablaba al esposo que estaba a su lado y decía, mira, aquel hombre que está sentado en la segunda fila vestido de marrón, le daba el lugar, lo localizaba, lo veo con un bonete en la cabeza y con una bola de cristal en las manos. Debe ser algo de adivinación. Y el pastor se bajaba reprendiendo y hablando en lenguas por el Espíritu Santo, y cuando llegaba la persona se sacudía o caía al piso, y cuando se levantaba libre. En otras ocasiones, esto contado bien por las personas que estaban bien cerca de ellos, la pastora le dijo al pastor, mirá, en tal lugar una hermana que está vestida de verde, bueno, yo veo en esa banca, yo veo una serpiente. Así que el Señor le mostraba, a través del discernimiento, le mostraba el carácter del demonio que estaba trabajando. El pastor bajaba con la autoridad que Dios le había dado, oraba sin gritos, sin espuma, sin nada, la persona quedaba libre. Era el don de discernimiento y el poder de liberación maravilloso en aquella pareja de Dios. Esas cosas las hace Dios no para ensalzar a los hombres, sino para manifestar su poder y que las personas conozcan que Él vive y que, por supuesto, tiene poder. Si usted pertenece a una iglesia, y muy especialmente a una iglesia donde creen en la manifestación de estos dones y del Espíritu Santo, créame que Dios lo puede usar con todo el poder que hay. Hace muchos años atrás, yo estaba en una iglesia pequeña en la localidad de Coglan, Capital Federal. Y de pronto, mientras cantábamos, una chica que estaba delante se cae al piso cantando. Y cantaba y se sonreía, y por ahí empezó a hablar en otro idioma y volvía a cantar en otro idioma. Y un muchacho que estaba allí estudiando en el seminario del Instituto Bíblico Río de la Plata se acercó al pastor y le dijo, pastor, estas lenguas no son de Dios. Yo conozco estas lenguas, he estado en otra oportunidad. Y el pastor le dijo, ¿estás seguro? Estoy seguro, siento un choque. Claro, el joven tenía el discernimiento. El pastor se acercó, reprendió al espíritu, empezó a largar espuma por la boca y después de unos minutos la chica quedó libre. Todos pensaban que estaba llena de Dios, que cantaba, parecía que estaba tan alegre, pero ahí necesitábamos el discernimiento del Espíritu para poder entender lo que estaba pasando. Este don maravilloso de la presencia que viene del Espíritu Santo también nos revela cuando los ángeles vienen a ayudarnos, cuando Dios está cerca nuestro para apoyarnos. Y esto se lo puedo decir porque yo he tenido la experiencia. Yo he tenido la experiencia de ver un ángel, he tenido la experiencia de oír el mensaje, su voz, he tenido la experiencia de verlo, no su rostro, pero sí su ropa, el brillo de su gloria. Por eso sé que el discernimiento del Espíritu es necesario.
Cuando uno está bajo el flujo de este discernimiento, lo que va a ver y lo que va a experimentar en el reino espiritual no le va a asustar. Este es un detalle. Usted no va a tener temor. Va a empezar a ver, va a empezar a percibir cosas y no va a tener temor, como cualquier otra persona que no lo ve. Va a ser normal para usted que usted pueda discernir y tomar una decisión con Dios para expresar lo que está pasando allí. Hace unos cuantos años aquí en nuestra iglesia, yo estaba, antes de predicar, pidiendo a los hermanos que oraran por mí porque estaba pasando unas circunstancias difíciles, tenía que tomar decisiones difíciles. Y bueno, estaba pidiendo oración antes de predicar el mensaje que tenía para ese día. Y cuando termino de pedir la oración al pueblo, se levantaron dos hermanas. Una estaba en la primera fila y la otra estaba 12 filas más atrás, casi al fondo de la iglesia, del templo. La primera vino y me dijo: pastor, cuando usted termina de pedir oración, yo miré bien porque no podía creer lo que veía. Vi dos enormes ángeles detrás suyo con sus alas extendidas hacia usted que cubrían su espalda. Y entendí por lo que Dios me decía que no tenga temor, Dios está con usted. Le agradecí a la hermana y subió la otra y me dijo exactamente lo mismo con una pequeña diferencia. Ella dijo: yo estaba atrás y comencé a ver una luz en su espalda que iba brillando en aumento hasta que se transformó en dos ángeles, y me dijo lo mismo que dijo la otra hermana. Creo que Dios mandó dos hermanas para que yo creyera, porque una se puede equivocar, dos no. Además no estaban juntas. Una estaba en la primera fila, la otra estaba en la fila número 12 para atrás. Discernimiento de espíritu. Para mí en ese momento fue una gran ayuda saber que Dios había mandado a sus ángeles para guardarme, para cuidarme y para guiarme seguramente en lo que yo tenía que hacer. Si todos tuviéramos la fe necesaria para usar este don, sería maravilloso, porque este discernimiento de espíritu lo necesitan los maestros, los pastores, los padres de familia, los maestros de escuela, todo, y muy especialmente todo creyente, para saber, para discernir cuando está enfrentando una situación, cuando se da cuenta que Dios está por hacer algo y no sabe lo que. Necesitamos este don de discernimiento de espíritu. Y este don, como todos los dones que estamos viendo, están en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los tiene, dice Corintios, y los reparte como Él quiere. Es decir, de acuerdo a la necesidad va a aparecer el don de discernimiento. Usted lo tiene ahí a disposición. Mientras no lo necesita, está ahí. Pero en un momento dado, cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted no sabe qué pasa, ore a Dios y dé un paso de fe y crea que el Señor le da el discernimiento, y de pronto usted va a empezar a entender y ver y palpar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni ha subido a la mente de ninguna persona humana. Son las cosas que Dios ha guardado para sus hijos. Las tiene guardadas en sabiduría para el día que estemos en plena gloria. Ahora, hermanos, para terminar, si este don de discernimiento de espíritu nos deja ver en lo espiritual, por momentos, en momentos especiales, quizás durante toda nuestra vida tenemos algunas experiencias, no muchas, otras más, de este don. ¿Qué será cuando estemos en la presencia del Señor? Porque dice la Biblia, un día cuando estemos con el Señor, los dones terminarán. ¿Por qué? Y porque allí será permanente la revelación. Conoceremos a nuestro Dios, conoceremos
la gloria que Él nos había preparado. Experimentaremos en vivo y en directo lo que antes teníamos pequeños vislumbres de lo que es la vida espiritual. Mi estimado amigo y mi estimado creyente en Dios, ore al Señor para que Él le dé sabiduría y fe para usar los dones mejores para su reino, para su gloria y para que su nombre sea exaltado cada día más. Si usted que está mirando por primera vez o por segunda, no sé, y se ha entregado al Señor y hoy está mirando y dice, me quisiera entregar de nuevo. Bueno, cuando uno rinde su vida al Señor ya está, pero si lo quiere hacer nuevamente, lo puede hacer, porque quizás antes lo hizo sin entender y ahora lo hace justamente entendiendo, porque comprende, porque adentro suyo hay un deseo de que Cristo tome su vida. Ore conmigo, vamos a orar a Dios. Repite esta oración pensando en lo que dice. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, quiero pedirte perdón por mis errores, mis pecados, mi orgullo y mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Ayúdame, Señor. Quiero conocerte más. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador en mi vida. Quiero que Él entre en mi ser y tome mi mente, mi alma, mi espíritu y sea el dueño de mi vida. Me entrego a ti, Señor, me rindo a ti y renuncio a todo pensamiento de maldad que me pudiera haber llegado a mi mente. Padre, recíbeme en tu reino, porque quiero caminar contigo todos los días, desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Amén y amén. Si usted ha orado con fe, lo ha hecho con sinceridad, cuando termina este programa, usted entra en su habitación, cierre detrás de sí la puerta, ore a Dios en algún lugar donde esté en secreto, abra su corazón a Dios y el Dios que ve en lo secreto le va a recompensar en público. Y a todos los hermanos que nos ven, nos escuchan y que nos siguen, y algunos que se han olvidado, recuerde que estamos los miércoles y domingos a las 9 de la noche por este mismo canal. Oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder usar estos dones de tu Espíritu, que sin duda han sido dones, regalos de ti, para que nosotros podamos usar un poquito de tu poder y de tu gloria. Llénanos de ti, Señor, y que el temor a ti sea para nosotros el principio de la sabiduría. En tus manos encomendamos nuestra vida y te damos gracias, sabiendo que siempre nos oyes. Amén y amén. Dios les bendiga.